Temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Es el presidente del movimiento Fuerza Común, Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Fernando. Muy bien, gracias. A ver, primero que nada, cuéntanos un poquitito cómo ha derivado esta idea de transformarse en un partido político, en un movimiento que combina a hacer partido en un momento en que la política de partido está tan desacreditada. ¿Cómo se ve eso? Sí, es verdad lo que tú dices. Este es un momento en que mucha gente dice, ¿por qué habría yo de formar parte de un partido político como primera reacción? Sí. Pero en una segunda vuelta, la cuestión resulta más o menos clara. Y la verdad es que hoy día, después de lo que pasó la semana pasada, se hace más claro. Si no surgen iniciativas como esta que sean exitosas, entonces quienes van a ser candidatos y miembros de la Convención Constitucional del próximo año van a ser los mismos que estuvieron en el Senado votando sobre el proyecto de ley de reelección. Yo creo que a mucha gente que se movilizó desde el 18 de octubre, eso le resulta una solución bastante enojosa, porque evidentemente parte del contenido del movimiento que estalló el 18 de octubre era de impugnación de una política que tradicional. Para que esa política no sea la que decida sobre la nueva Constitución, es necesario que el movimiento que irrumpió el 18 de octubre se pueda organizar y pueda estar presente en la Convención Constitucional y en el Fuerza Común. Y eso sí le hace sentido a la mayoría, a los ciudadanos con los cuales conversamos. Nosotros tuvimos 2 semanas, solo 2 semanas al principio, de recolección territorial de firmas en el territorio, antes de que esto debiera suspenderse por las medidas de aislamiento. Y este proceso, el primero, la reacción inicial, no, pero un partido político, ¿pero cómo? Y la segunda, pero si no hay nuevas formas de organización política, entonces los que van a decir la nueva Constitución son los mismos de siempre. Eso calza, conecta con las preocupaciones de muchos ciudadanos. Fernando Atria, ¿y qué de novedoso, cuéntame, qué de novedoso puede darse hoy día de innovación en el ámbito político? Puede darse cuando uno a veces tiene la impresión que la dispersión y la oferta, si tú quieres, de los partidos políticos es bastante amplia, pero ¿cuál es la novedad que ofrece Fuerza Común? A ver, ahí hay varios niveles en que esa pregunta puede ser respondida. Por un lado, los partidos políticos, los movimientos políticos, de alguna manera heredan las características de las circunstancias que los hicieron nacer, ¿no? Entonces los partidos políticos del Frente Amplio heredan, por ejemplo, ciertas características del movimiento estudiantil de 2011, y entonces tienen una dimensión estudiantil bien notoria. Fuerza Común es una más de las consecuencias del estallido del 18 de octubre. Y entonces hereda de ese movimiento una visión más horizontal, más participativa, más inclusiva de la organización política, ¿no? De hecho, nosotros, Fuerza Común, el domingo pasado, el antepasado, lanzó con bastante éxito, inauguró un proceso constituyente interno, un proceso constituyente de Fuerza Común, que pretende responder participativamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es una fuerza política que responde al espíritu del 18 de octubre? ¿Qué quiere decir esto más allá de las palabras? Nosotros hemos dicho, por ejemplo, una de las cosas que va a caracterizar Fuerza Común es los candidatos de Fuerza Común no van a ser elegidos centralizadamente, van a ser elegidos por sus territorios. No va a haber alguien en Santiago, un grupo en Santiago que diga a la plaza de Rancagua, mire, el candidato adecuado para usted es este que va de Santiago. Eso es algo que es bien puntual, pero que refleja en buena parte el espíritu de Fuerza Común como organización política. Y por cierto, tiene la característica de que nace para realizar una visión de una nueva constitución, una nueva política, y eso es lo que lo define desde el principio. Esas dos características, creo yo,
son especiales de fuerza común respecto de otros movimientos o partidos políticos que hoy día existen. Es interesante constatar, Fernando, que así como de pronto Chile tuvo un despertar, se le llamó, muy activo a partir del 18 de octubre en lo que tenía que ver con la situación que nosotros estábamos viviendo, las formas que nos dimos nosotros mismos para modificar parte y parte consustancial probablemente de nuestra estructura constitucional. A poco andar hoy día, vemos a una serie de países que tienen levantamientos relativamente similares gatillados por otro factor. Si aquí fueron 30 pesos, en Estados Unidos fue el asesinato de un afroamericano, en Brasil está haciendo otra cosa, en Hong Kong ya había pasado antes una situación distinta, pero el hecho es que está habiendo gente por distintas razones en cada uno de sus países generando un movimiento en torno a cosas que quieren cambiar, que no les gusta y no aceptan como normalidad. ¿Tú ves algún patrón común en todo eso? Yo creo que hay ciertas... O sea, primero que nada, en Chile las cosas que pasan normalmente están conectadas a lo que pasa en el resto del mundo, porque Chile no es una isla. Y esto pasa en cosas más grandes o más pequeñas. O sea, cuando en la década de los 60 hubo una toma de la Casa Central de la Universidad Católica en Chile, bueno, más o menos al mismo tiempo también hubo una toma, bien inusual, de la Universidad de Columbia y la Universidad de Berlín. Y cuando Chile tuvo su golpe de Estado en 1973, bueno, prácticamente todos los países latinoamericanos tuvieron su golpe de Estado. Eso no quiere decir que no haya causas locales. No quiere decir que uno no tenga que preguntarse qué pasó en Chile que explica el golpe de Estado o la reforma universitaria, etcétera. Lo que quiere decir es que Chile está conectado con el mundo. Y entonces lo que pasa en Chile no es algo enteramente propio chileno. En lo que tú indicas, yo creo que hay en esta época creo que hay tensiones que se han ido manifestando de la forma que tú dices. Se manifestó en Chile el 18 de octubre, se manifestaba en Hong Kong, se manifestaba en Estados Unidos, etcétera. Esas tensiones, por cierto, que cada una de ellas tiene explicaciones locales. O sea, es evidente, en Estados Unidos esto no es la primera vez que pasa. Probablemente vamos a ver si la intensidad de esto y cuáles son sus consecuencias pueden ser distintas, pero manifestaciones y violencia y protestas por brutalidad policial respecto de personas de raza negra, esa es una cuestión que ha ocurrido una y otra vez. En Hong Kong la cuestión tiene que ver con la relación con China, etc. O sea, uno siempre puede apuntar a cuestiones locales. Pero claro, cuando ocurren muchas, más o menos en un tiempo acotado, hay una pregunta de cuál es la dimensión común. Y yo creo que, sin perjuicio de que hay diferencias locales, por supuesto, yo creo que ha habido una creciente concentración de la riqueza y del poder en el mundo que ha causado marginalización. Y esa marginalización, que asume diferentes formas, es la que hoy día está siendo impugnada por la acción en estos países. Y el caso chileno calza con eso, ¿no? Parte de el contenido del movimiento del 18 de octubre fue en contra de una política que en los hechos marginaba al pueblo y que era una política de políticos para políticos. Yo creo que no se puede exagerar esa dimensión del movimiento del 18 de octubre, en que junto con impugnar un determinado modelo, yo creo que tenía un contenido antineoliberal, contenía una evidente impugnación a una forma política, a la forma política binominal. Estamos conversando con Fernando Atria, presidente de Fuerza Común. Fernando, tú has planteado mucho las falencias, primero, de la Constitución del 1980, que nos rige con las modificaciones que se hicieron el año 2005, y fuiste uno de los pilares en términos de
lo que significó el movimiento hacia la posibilidad de un plebiscito que genere una nueva constitución. Viendo todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado, ¿qué tanto sientes tú que ese movimiento puede, no sé, retardarse, puede dilatarse, puede haber algún tipo de situación que en función de los estragos que va a provocar la pandemia, de alguna manera, no te digo que debilite, pero que posponga muchas cosas que se tenían pensadas para este año? No, lo que yo creo que la pregunta tuya es una pregunta que es enteramente razonable y que es una preocupación que todos debemos tener. Yo creo que cuál va a ser el efecto en el proceso constituyente que va a tener la emergencia sanitaria y una pandemia que aparentemente no va a pasar, en el sentido de que no es fácil, no podemos simplemente hablar, bueno, cuando pase la pandemia aparentemente se va a quedar con nosotros, lo que va a pasar va a ser la emergencia. Y la pregunta es qué va a pasar con el proceso constituyente una vez que la emergencia haya pasado. Ahora, a eso yo diría dos cosas. Primero, que yo creo que muchas de las cosas que han pasado durante la emergencia ratifican más que responden la necesidad de una nueva constitución, de una política distinta, ¿no? Porque con nueva constitución o sin nueva constitución habría habido coronavirus, habría habido medidas de distanciamiento, habría habido cuarentenas, habría habido crisis económica, todo eso habría ocurrido igual con una nueva constitución. Lo que podría haber sido distinto es la manera en que el costo de la emergencia se distribuye. El costo de la emergencia se está distribuyendo hoy día de una manera que ratifica las características de la política que conocemos. Se está distribuyendo fundamentalmente en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de el poder económico. ¿Qué mejor demostración de eso que un dictamen de la Dirección del Trabajo que existe para defender los derechos de los trabajadores, que le informa a todas las empresas de Chile que no tienen para qué pagar sus remuneraciones porque pueden invocar la fuerza mayor como justificación de su suspensión de la relación laboral? Ese dictamen yo creo que ilustra parte importante del problema. Entonces yo creo que la crítica a una política que es indiferente a las demandas que surgen de la sociedad y que está muy atenta a las demandas que surgen del poder económico, esa es una crítica que se ha ratificado durante la pandemia y en ese sentido que va a reforzar la demanda por una nueva política y por una nueva constitución. Ahora, yo creo, la segunda cuestión que me gustaría decir al respecto, es que yo creo que la nueva constitución es una solución a problemas muy reales que existen en Chile. Yo dije el año 2013, si me permite una autorreferencia, yo dije el 2013 que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Y me acusaron de que yo estaba llamando al golpe de Estado, que Bachelet a través mío estaba llamando al golpe de Estado. Todas esas son ridiculeces, por supuesto. Lo que yo estaba diciendo lo podríamos decir hoy día de la siguiente manera. El problema constitucional se va a solucionar antes del estallido o después de que estalle. Y sería mejor que se solucionara antes de que estalle. Bueno, no se hizo eso. Las causas siguen existiendo. El proceso constituyente es una solución. Si la emergencia obstaculiza o impide, cosa que yo espero que no pase, pero si impide el proceso constituyente, eso no quiere decir que el problema va a desaparecer. El problema va a seguir tan presente como estaba antes, pero su solución se va a truncar. Y eso lo que quiere decir es que va a volver a haber un intento de solucionarlo en el futuro, que yo creo que también va a ser preocupante. Entonces, yo diría, no nos conviene, creo yo, en rigor, a nadie le conviene que este problema quede sin solución y se extienda en el tiempo. Pero además yo creo que las razones que llevaron al proceso constituyente han reaparecido durante la emergencia y entonces cuando la emergencia pase, la demanda por una nueva política y una nueva constitución va a volver a resurgir con fuerza. Fernando, hay un punto que creo que ha aparecido ahora hace un par de semanas, pero muy fuerte la semana pasada, y que tiene el concepto, la etiqueta, si tú quieres, de palabras que de alguna manera implican generar un pacto, un pequeño pacto, un nuevo pacto entre oposición y gobierno para enfrentar, según lo que se ha dicho, las consecuencias de la pandemia. Varios partidos políticos han aceptado la invitación de ir a conversar sobre esto. ¿Cómo ves tú eso? O sea, es divertido que tú le digas un pequeño pacto, ¿no? Porque
La cuestión es qué es lo que se está buscando. Porque, por cierto, la emergencia y la manera de enfrentarla tiene consecuencias económicas y sociales que son brutales. Y esas consecuencias económicas y sociales exigen medidas especiales. Y entonces, la idea de encontrar un paquete de medidas de verdad que apunten a enfrentar esas consecuencias económicas y sociales es una idea que, por supuesto, nadie puede rechazar. Es lo que Chile necesita. Nosotros, en Fuerza Común, junto con otros partidos y otros movimientos sociales y otras organizaciones sociales, presentamos la semana pasada algo que denominamos el pliego contra el hambre y la cesantía, que era precisamente un conjunto de 7 medidas urgentes que creemos nosotros que es imprescindible adoptar para precisamente que la emergencia no golpee o el costo de la emergencia se distribuya de una manera más razonable entre todos. Entonces, si se trata de llegar a un acuerdo en cuanto a ese pliego o un pliego de ese tipo, entonces por supuesto que es lo que Chile necesita. Ahora, el gobierno lo que estaba llamando era un gran pacto social, y mi impresión es que la pretensión era un pacto social que, en que nosotros, los políticos de siempre, o sea, la política institucional, nosotros decidamos las características que después llevaremos todos juntos a la Convención Constitucional, de modo tal que la cuestión constituyente va a quedar vaciada de contenido de antemano. Cosa que es probable que pase si partidos como Fuerza Común, o sea, si la nueva fuerza que irrumpió el 18 de octubre no está en la Convención. Eso puede pasar. Por supuesto, eso, un acuerdo, un gran acuerdo, un pacto social en ese sentido, que vacíe de contenido el proceso constituyente, porque ya está todo decidido de antemano por algunos. Eso, por cierto, sería la negación del proceso constituyente, y lo que produciría sería que la nueva constitución no sería tal, sería simplemente una repetición de la nueva constitución de 2005, que nunca fue, y el problema sería igual. Pero si de lo que se trata ahora es acordar un paquete de medidas urgentes e inmediatas para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, yo creo que eso es una cuestión urgente. Pero tú observas, Fernando, disposición de partidos que están en la oposición que vayan en el sentido de, como tú lo describiste, de generar una respuesta absoluta de concordancia con el gobierno que inhiba la gesta o la creación del proceso constituyente como se estaba viniendo. Yo veo prácticamente imposible que no pueda existir el plebiscito en alguna fecha, estará pospuesto por las razones sanitarias, pero no he visto hasta ahora disposición de ningún partido que diga, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo con el gobierno para un pacto social que haga que no sea necesario hacer un proceso constituyente. No, yo creo que, aquí ha habido diferentes globos sonda enviados desde el gobierno. Hubo primero, de hecho, unas declaraciones de Chadwick que fueron seguidas muy rápidamente por unas declaraciones del ministro Blume, que terminaron en otras declaraciones del mismo presidente de la República, acerca de la posible suspensión del plebiscito de octubre. No sé si tú te acuerdas, el presidente de la República sí. se permitió a sí mismo especular, ¿no? Estas son sus palabras, no las mías, especular acerca de que probablemente el principio no iba a ser aconsejable realizar el plebiscito en octubre por razones económicas. Eso, creo yo, fue un intento de sondear cuánta agua había en esa piscina. Y el gobierno descubrió que no había mucha agua, por lo que tú dices. Yo creo que el anuncio, no lo que se está haciendo ahora, esto de discutir un plan de emergencia, etc. No. El anuncio del pacto social, esta convocatoria, un gran pacto social, fue un segundo globo sonda. A ver, no podemos suspender el plebiscito, pero veamos si podemos hacer un pacto que vacíe de contenido el proceso constituyente. Y tú tienes razón, yo creo que ese segundo globo sonda tampoco funcionó. O sea, el gobierno se dio cuenta de que en esa otra piscina tampoco había mucha agua. ¿Por qué? Por algo bien parecido a lo que los senadores descubrieron el martes de la semana pasada. Porque algo de si es un intento de ese tipo, esos intentos de grandes acuerdos que funcionaron en la época dorada de la República Binominal,
hoy día lo que haría sería hundir aún más a la política institucional, ¿no? Y entonces yo creo que la posibilidad de un gran pacto social entre actores políticos que tienen institucionales, yo creo que también ha quedado en claro después del llamado del gobierno que es poco probable que pueda evitar o esterilizar el proceso constituyente. Pero yo creo que esa es la cuestión que hoy día está en la agenda y respecto de la cual, de hecho, uno de los puntos de este pliego que yo te mencionaba es el compromiso irrestricto con el proceso constituyente. Yo creo que eso tiene que ser una de las condiciones de cualquier pacto para enfrentar la pandemia. Estamos conversando con Fernando Atria, presidente de Fuerza Común, partido que está en construcción. Fernando, hay frente a lo que ha sido el enfrentamiento de la autoridad ante la pandemia, todo tipo de discusiones, todo tipo de diálogos sobre si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se ha ocultado información, si no, si es que se ha integrado a voces expertas de otros sectores, alcaldes, colegio médico, en fin, para que ayuden en esta visión. ¿Qué relación hay entre lo que sí tú podrías llamar una obligación de la autoridad inevitable de enfrentar un hecho real, objetivo, como una pandemia, y las consecuencias políticas que eventualmente pueda tener la forma en que lo enfrenta? O sea, yo creo que es evidente que en la política, quienes tienen el poder tienen que ejercerlo para enfrentar los problemas que surgen. Y los tiene que ejercer cuando se necesita ejercer, no cuando se tiene toda la información. Es decir, es parte habitual de la política que sea necesario actuar con información insuficiente. No, entonces esto de, mire, no se sabía mucho sobre el coronavirus, por supuesto, eso pasa normalmente, eso es normalmente el caso, no se sabe mucho o no se sabe todo lo que podría saberse respecto de algo que necesitamos hacer. Pero el hecho de que no haya información completa, porque nunca hay información completa, no es una razón para no actuar políticamente, ¿no? El actor político, en este caso el gobierno, el presidente de la República, necesita reunir toda la información que pueda reunir en las condiciones en las cuales tiene que actuar, y una vez reunida toda la información, bueno, tiene que decidir qué hacer. Y por esa decisión, la decisión de qué hacer, asume responsabilidad política, evidentemente. De hecho, si todas esos modelos y esas predicciones que sedujeron al ministro Mañalich en enero no se hubieran derrumbado como castillo de naipes y hubieran sido exitosas, y entonces la estrategia del gobierno hubiera sido una estrategia adecuada, ¿tú crees que estaríamos hoy día escuchando al gobierno decir no nos feliciten porque fue la suerte nomás de que la chuntamos, podría haber salido mal? No nos felicitemos, no tenemos ningún mérito que reclamar por esta estrategia tan exitosa, porque no sabíamos bien. No, por supuesto que estarían, y en ese escenario, justamente, reclamando que tienen que ser aplaudidos. Bueno, la contrapartida es que si hacen algo y la cuestión termina en la situación actual de una estrategia que se manifiesta manifiestamente equivocada o errada, bueno, el gobierno tiene responsabilidad política, y además, por supuesto, tampoco hay que ignorar que esto se le advirtió al gobierno. Al gobierno se le dijo una y otra vez, y el gobierno reaccionó como, bueno, con suficiencia, ¿no? ¿Quiénes son los alcaldes para venir a decirnos? ¿Quiénes son el colegio médico para venir a decirnos? ¿Quiénes son? Entonces, la verdad es que esta idea actual que algunos están defendiendo, ¿no? De que, por supuesto, de que no hay conocimiento y esto es algo que no podía preverse de la mejor manera. Todo eso es verdad, pero eso no quita que el gobierno tiene responsabilidad política. La responsabilidad política siempre es así, ¿no? El gobierno sí tiene responsabilidad por lo que hace o por lo que no hace en las condiciones en las cuales tiene que actuar. Y en este caso, además, el gobierno lo ha actuado de una manera, bueno, que refleja, creo yo, hartas de las características que le conocemos al presidente, porque la verdad es que precisamente porque era una situación desconocida, una situación hasta cierto punto en que el conocimiento no estaba asentado, bueno, Chile no tenía ninguna obligación de convertirse en el
profesor del mundo. No había ninguna obligación de que lo que hacía el gobierno fuera lo mejor del mundo mundial, que para que nos felicitaran todos los otros países y se demostraran asombrados de la capacidad de Chile para enfrentar la pandemia. Ese fue el discurso del gobierno, ¿no? De que nosotros no tenemos nada que aprender de otros. Es más, vamos a enviar médicos a China para ayudarlos, porque nosotros somos los mejores del mundo mundial. Entonces, claro, cuando ha sido esa la actitud con la cual se ha llevado la emergencia, es bien difícil cuando todos los supuestos que sostenían esa estrategia, para usar la expresión del ministro Mañalich, se derrumban como castillos de naipes. Es bien difícil que ahora, ese mismo gobierno no sea juzgado por lo que hizo. Lo que yo creo que el gobierno tiene que hacer es crear condiciones para que las medidas para enfrentar lo que viene, porque lo que viene parece ser, la gente que sabe de esto dice, las posibilidades que vienen pueden ser extraordinariamente graves. Yo creo que es importante, y esto es una cosa que uno esperaría que este gobierno hubiera aprendido, es importante que la estrategia para enfrentar lo que viene sea una estrategia que sea lo más común posible. Es decir, que sea reconocida por todos como una estrategia adecuada. Y eso no va a ocurrir porque el ministro de Salud habla golpeado o usa ironías y descalifica. No va a ocurrir así. Va a ocurrir en la medida en que la elaboración de una estrategia así, o algunas de sus características fundamentales, sean objeto de conversaciones, que se vea disposición del gobierno para validar lo que está haciendo frente a otros. Eso, creo yo, lo hemos visto en absoluto. Supongo yo que con la idea de que el gobierno iba a recolectar todo el mérito, pero ahora yo creo que eso sería lo que el gobierno debería hacer. No creo que lo haga, porque va en contra de sus características más fundamentales. Sí, ahora, en este tipo de situaciones hemos aprendido que incluso ante visiones que probablemente se han demostrado bien tosudas en su recorrido y bien inflexibles a la hora de cambiar, la realidad al final es una evidencia pero tan feroz, tan brutal, que como lo trates de disimular, pero eventualmente te hace cambiar de estrategia, como pasó en el caso reciente con las palabras del ministro Mañalich. Sí, lo que la pregunta es cuánto porque por cierto los hechos se vengan, ¿no? Y entonces uno esperaría que quien tiene a su cargo la conducción de las medidas contra la emergencia estén atentos a los hechos para adecuar sus estrategias a esos hechos. Pero a veces la tosudez puede más, y entonces esa corrección se demora más de lo que es necesario, porque eso significa asumir un error. Y entonces la pregunta es cuál es el costo del tiempo intermedio, que es de lo que está pasando mientras tanto, ¿no? Y claro, el problema es que cuando uno tiene un gobierno cuya actitud fundamental siempre es: mira, nosotros somos los únicos que sabemos, nosotros le vamos a enseñar al mundo, nosotros vamos a mandar a nuestros médicos a China porque solo nosotros sabemos hacerlo bien. Entonces es especialmente difícil que se produzca el reconocimiento de que el mundo es así. Entonces, para que se produzca, la situación tiene que estar bien avanzada, que yo creo que es lo que ha pasado en Chile. Y cuando está bien avanzada, por cierto, aunque el cambio de estrategia sigue siendo urgente, es mucho más difícil y tiene menos efectos. Pero yo espero que los tercos hechos, en algún momento obliguen al gobierno a darse cuenta de que lo que necesita es una estrategia que sea reconocida por todos como una estrategia razonable, no la mejor, no la que va a enseñarle al mundo, una estrategia en las condiciones de lo que sabemos, razonable para hacerlo. Y que para eso lo que necesita es asumir una posición un poco más comunicativa, un poco más transparente, un poco más dispuesta a embarcar a los demás en esto. Yo creo que si el gobierno hiciera eso, las cosas podrían cambiar, pero el problema es que eso va tan en contra de la filosofía que caracteriza a este gobierno. Fernando Atria, presidente de Fuerza Común, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a ti. Chao. Chao.
A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos